Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melbaraceli Rocha Vázquez. Estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación y les presento mi tema que es Historia y evolución de la radio en México, una reconstrucción histórica de Cananea, Sonora. El presente trabajo aborda la historia y evolución de México, pero más en la ciudad de Cananea, Sonora, ya que yo escogí este tema por falta de información en la sociedad sobre la historia de la radio, ya que fue la tercera radio fundada y no mucha gente sabe sobre esto. La primera radio aquí en Sonora es en Nogales y el segundo es en Hermosillo, pero la tercera es Cananea, Sonora, en la XEFQ. Yo, principalmente porque yo escuchaba a mi abuelo decir que esta radio es muy interesante, todo lo que tiene, que es conocida por muchas cosas, por la radio, aparte de que tiene pioneros muy importantes que han salido fuera de Sonora, que dan dan buena imagen para Sonora, y yo siento que no se les da como ese orgullo de que lo que ellos hicieron y obviamente lo que fundaron. Creo que yo quise escoger este tema por la falta de información en la sociedad sobre la historia de la radio en México. Conocemos lo que es la radio, más no quién fue el pionero de este medio de comunicación masivo. O simplemente como escuchaban la radio nuestros familiares, y es muy interesante el cómo se desarrolló hasta llegar a una bocina o un estéreo como se escuchaba como se escucha en la actualidad. Se hizo investigación en la ciudad de Cananea, Sonora, ya que fue la tercera radio pionera en Sonora, como ya lo comenté ahorita. Es muy interesante ya que es la poca gente que conoce este tema. En Cananea hay mucha historia aparte de la lucha obrera, también la radio es una de ellas. Desde la historia de cómo empezó este medio de comunicación no se habla tanto de la actualidad, porque es difícil encontrar información de la radio. Y la verdad sí, se batalló mucho al momento de encontrar información, pero si cualquier persona que quiera hablar con un locutor o con un exlocutor, la verdad sí se dejan a el momento de querer mostrarte algo, o sea, ellos tienen fotos y todo eso, y eso hace que hagas una recopilación de todos los datos que tú tienes, y la verdad ayuda a que tengas una buena investigación, pues más en mi caso que fue en Cananea, la verdad sí se vieron muy lindas las personas que pudieron apoyar. Investigación de la radio en Cananea, Sonora. Se investigó la radio en México, también la evolución que llegó a tener este medio de comunicación. Dos cosas importantes que van de la mano, ¿no? O sea, tanto la radio en México como en Cananea, Sonora. Yo antes de agarrar a la radio en Cananea, yo había tenido toda la radio en Sonora, lo cual pues viene siendo Hermosillo, Nogales, que fueron las dos primeras. Y también tenía mucha información, pero pues me quise basar en mi ciudad natal, que es Cananea, Sonora. También se investigó la reconstrucción histórica que tuvo pues la radio en Cananea, se consiguió mucha información, la cual ayudó a hacer un documental llamado La radio en Cananea sintonizando el pasado, producción de Hecho en Corto por Flavio Valencia. A partir de las 17 horas, 5 de la tarde estaré con ustedes. Muy buena noche, hasta mañana. Ay, claro, claro, por ahí nos vemos. Hasta mañana. Pues bien, gentiles amigos radioescuchas, el tiempo ha terminado, es el momento de decirles a ustedes muchas gracias porque se termina la hora romántica a través de XFQ, la voz de la ciudad del cobre. Mario Bustamante Tapia les desea a ustedes muy buenas tardes, buenas noches, se quedan con el compañero Isidro Figueroa Cañas, que la pasen muy bien, hasta la vista. Muy buenos días, es un gusto, es un placer estar con ustedes y contarles parte de las historias de mi pueblo. Espero que llegue a su gusto, a sus hogares y que nos permitan de esta manera seguir compartiendo nuestra interesante y controvertida historia en Cananea. Mis amigos, muchas gracias por habernos acompañado a través de la XHFQ en este día. Hoy precisamente ya estamos a punto de cerrar transmisiones, el cual les deseamos mucho, lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Ojalá que mañana nos acompañen una vez más a través de la XHFQ. Estaremos presentes a las 5 de la mañana. Es donde precisamente se inician transmisiones. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan ustedes felices sueños y que Dios los bendiga. Las transmisiones de este día han llegado a feliz término, agradeciéndoles infinitamente el favor que tuvieron para con nosotros
en cada una de las programaciones que presentamos para ustedes el día de hoy. Su amigo y servidor, Francisco Paco Córdoba, les desea la mejor de las noches. Que usted tenga un sueño tranquilo, apacible, reparador. Que ustedes sueñen con lo que más anhelen y que ese sueño a ustedes se les haga realidad. Hasta mañana y con permiso. XCFQ, la voz de la ciudad del cobre, pionera de la radiodifusión en Sonora, enclavada en la zona minera y ganadera más rica del país, está cumpliendo años y está de plata. Y seguiremos el próximo programa con la historia de la radio XCFQ, la voz de la ciudad del cobre. La belleza de la exquisita época de oro de la FQ que creó don Pedro L. Díaz en su escuela de locutores. Para que estén disfrutando estos testigos de la historia, con afecto, profesor y locutor Julio Sosa Ballesteros. Planteamiento del problema. Falta de exploración de la historia y la evolución de la radio en México. Al momento de buscar indagación, salen otros tipos de estado, aunque no de México, y en este caso tiene consecuencias como falta de material histórico o falta de interés. La importancia de la radio hoy en día es bastante pues escasa porque hay demasiadas evoluciones que hacen que la radio pues la minimicen, ¿no? Ya sea por las nuevas tecnologías que se usan en esta época. En cambio es bueno tener un poco de historia porque sin ella pues no estaríamos informados de lo que pasó en otros años. En esto de plantear el problema, fue lo primero que miré al momento de yo querer buscar información. Sí se me hizo un poco complicado porque pues estamos hablando de la historia que ahorita la generación no sabe, pues, o sea, no se basan en buscar más ni obviamente pues no resultados del problema, o sea, del planteamiento que mostramos ahorita. Si se logró tener información, la gente en Cananea pues nos ayudó mucho y con las historias, con las entrevistas, la gente nos dio muy buena información. Aparte de eso, también se encontró una tesis de ahí de la Universidad de Sonora, que también la hicieron de Cananea Sonora, pero la verdad no recuerdo muy bien el autor. También en la XFQ nos mostraban un libro que se llamaba XFQ, la voz de la ciudad del cobre, editor Julio Sosa Ballesteros. También Pujol Germán tenía un documental de Pedro L. Díaz y de la radio en cananeano. Este documental nos ayudó que tenía entrevistas con Pedro L. Díaz, que pues desafortunadamente pues no nos tocó a nosotros entrevistarlo, pero también nos ayudaron los locutores a tener más información sobre este proyecto. Estas fueron las preguntas que le hicimos a los locutores, los cuales nos daban un poquito más de información de todo lo que habían pasado o habían convivido con un locutor o un pionero, ¿no? Nombre, pues edad, tiempo que estuvo en la radio, qué nos puede contar de la historia de la radio en Cananea, algunos datos del inicio, cómo fue su incursión en la radio, un recuerdo bonito que tenga de sus programas, escuchaba la radio cuando estaba joven a algún programa, ¿tiene algún locutor que lo inspiraba antes de que usted comenzara? ¿Qué es lo que nos puede platicar del Maratón 55 horas? ¿Cuáles fueron los pioneros de la radio en Cananea? ¿Conoció a alguno de los pioneros? Si es así, pues platíquenos cómo eran. ¿Cuál es la importancia de Cananea y su radiodifusión? ¿Cómo ve la radio en Cananea en la actualidad? ¿Puede hacer una presentación como lo hacía en el micrófono, como lo hacía pues en su programa Identificación de la Radio? Estas preguntas, la verdad, le hicimos con todos los locutores o exlocutores que ya pues no trabajan. Nos ayudaron mucho en cómo lo hacían ellos, en los programas que ellos realizaban, alguna historia que haya tenido con algún pionero, y la verdad sí nos ayudó mucho en eso porque pues aparte de que sí se desglosaban con nosotros, sí llegamos a tener un poquito más de comunicación y sí nos llegaron a dar mucha información de la radio en Cananea. Interpretación de resultados y conclusiones. La verdad, en esta entrevista fue la primera que hice, se hicieron muchas, la verdad, se hicieron bastantes, pero no las tengo en la mano. Sí se hicieron bastantes entrevistas, pero esta fue una de las cuales ellos contestaron y sí nos sirvió para la investigación. Pues cómo te llamas, cuántos años tienes siendo locutor en la radio, quién fue el primer pionero de la radio en Cananea, cómo considera usted que haber sido el primer pionero de la radio Pedro L. Díaz. Todo ese tipo de preguntas pues me ayudó a mí
en la investigación, porque yo tenía muy poca información y Antonio Casares y Sauro Jerez fueron los que más me ayudaron para este tipo de entrevistas, me ayudaron a conseguir a más locutores, en verdad sí. También conseguimos cronistas, fue bastante la información que tuvimos. Esta entrevista fue la única que hice con ellos así grabada, las demás se hicieron pues meses después y no fueron las mismas preguntas, fueron las que mostré anteriormente. Como conclusión, pues el tema está muy bien abordado, siento que en la investigación me falta unos detalles que ver, pero en el documental como en la investigación fue muy bonito ver el video y ver todo lo que se trabaja para investigarlo, conocer más del tema, desglosarlo bien, en verdad fue una experiencia muy bonita, la volvería a pasar, claro que sí, y nada, espero y les guste un poco de los videos que se van a ver. Aquí se puede ver un poquito de los anexos que se vivió pues en el documental. Fuimos a un museo en Cananea en el cual pues nos mostraron todo lo de la radio ya antigua, también pues lo de la XFQ, llegamos a ir a la radio también y nos mostraron todo lo que hay en las cabinas, también llegamos a ir a otras estaciones más pues no tan antiguas que pues están como en el 96 más o menos, también los locutores nos daban su punto de vista de lo que pensaban de los locutores pioneros y lo que es ahorita. La cronista pues también nos llevó a diferentes tipos de partes, en donde estaba también la radio antes, hay fotos también sobre eso y pues como pueden ver ya se estrenó Sintonizando el Pasado y ahí se ve el libro que se usó para la investigación. Aquí voy a mostrar el video en el cual fue pues parte del estreno. XEFQ, la voz de la ciudad del cobre en Cananea, Sonora. Pues reconocemos a la radio como unos 2 meses de practicante. Después se me dio la oportunidad de ingresar al departamento de publicidad continuista y después combiné